Vamos a reciclar estos dos tubos de cartón. Son de cinta adhesiva y diferente tamaño. Vamos a transformarlos en una mini caja joyero, así que necesitamos dos círculos de cartón. Pero antes de pegar los círculos voy a cubrir los tubos de cartón con este listón de color fucsia. El color del listón es totalmente opcional. Lo único que yo he escogido este por el ancho de la cinta. Así es como nos tiene que quedar, totalmente cubierto con el listón que hayamos elegido. Y hacemos lo mismo con el otro tubo. Los círculos de cartón los vamos a cubrir, de momento por una de las caras, con un trozo de goma eva. La parte que vayamos a forrar es la que va a quedar en el interior de la cajita. Una vez que los tenemos forrados, ponemos silicona caliente en uno de los bordes de los tubos de cartón y pegamos el círculo. Recuerda que tienes que poner la goma eva para la parte interna. Ahora vamos a unir las dos piezas con otra tira de goma eva y vamos a poner en la parte de fuera y en la parte de dentro. Con estos trocitos haremos la bisagra de la cajita. Aunque se podría haber hecho antes, ahora es cuando voy a forrar la parte de fuera de los círculos de cartón. He escogido otro tono de rosa diferente. Así que pegamos uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo y recortamos el exceso. Para esconder la parte visible del cartón he hecho esta trenza con cola de ratón, pero antes de pegarla voy a poner una perla aquí, más o menos en el centro, donde vamos a poner un cordón en la otra parte para poder cerrar la caja. Hago primero este paso porque luego quiero aprovechar la trenza que vamos a pegar por el borde de la tapadera y de la base y así nos reforzará este hilito que hemos puesto para el cierre. La trenza la voy a empezar a pegar desde la parte de atrás, más o menos donde hemos puesto la tira de goma eva para hacer la bisagra. Este tipo de cordón lo podemos sellar quemando un poquito las puntas. Como puedes ver, todavía se me ve un poquito la goma eva y algo el cartón, y voy a cubrirlo con estas perlas adhesivas en un tono rosado. Y listo, ya tenemos terminada esta mini caja joyero, súper fácil de hacer y totalmente con material reciclado. Para hacerla vas a necesitar un tubo como este, de los de cinta adhesiva. Una vez que se vacía, guárdalo. Para hacer la base y la tapadera necesitarás círculos de cartón. Corta dos piezas que sean un poco mayor la circunferencia que la del tubo y una que encaje dentro. Como mi cartón es delgadito, yo he cortado los círculos grandes dobles y con silicona caliente los he pegado entre sí. A uno de ellos yo le he dado cartapesta. Puedes hacerlo en los dos. El tubo lo vamos a decorar con papel maché utilizando un molde de silicona. Este papel maché está hecho con cartón de huevo y si te interesa ver cómo lo hago yo, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que puedas ver el tutorial.
Este es el molde de silicona que yo he utilizado. Lo compré en la página Banggood. También te dejaré abajo en la descripción el enlace donde puedes ir a ver el vídeo donde te muestro cuando lo compré. Simplemente hay que ir poniendo papel maché dentro del molde y una vez que está bien lleno lo desmoldamos y con cola blanca lo pegamos al tubo. Como el molde de silicona no cubre todo el tubo, simplemente hay que hacer tantas piezas como necesites. Para hacer la tapadera, también puedes cubrirla con cartón flexible y así te evitarás de hacer cartapesta y quedará una superficie lisa. A la base yo le he pegado en el canto también una tira de cartón flexible y también he hecho una marca donde voy a pegar el tubo que hemos puesto el papel maché decorado y lo voy a pegar con silicona caliente. A la tapa le he hecho exactamente lo mismo con el cartón flexible. Pero para que no se mueva vamos a pegar el círculo que hemos hecho más pequeño. Procura pegarlo lo más centrado posible. Y ya tenemos lista la tapadera. Como en algunas partes no he cubierto el borde del cartón, voy a poner esta masa flexible para darle una textura lisa. También puedes utilizar un poco de papel maché. Como pomo para la tapadera voy a utilizar esta flor que he hecho de la misma manera que la cenefa que hemos puesto en el tubo. Simplemente he cambiado el molde. Para darle color puedes elegir el que más te guste. Yo he elegido el color negro. Para que la pintura entre muy bien en todos los huequecitos, puedes diluirla con un poquito de agua. Una vez que tiene las capas suficientes y está totalmente seco, yo le voy a dar una pasadita con la técnica del pincel seco y pintura de color oro. Y una vez que has secado esta capa de pintura, dale una o dos capas de barniz. Por último, para cubrir esta zona donde queda un espacio entre la base y la cenefa, voy a poner este cordón de color oro que combina muy bien. Y listo, ya tenemos terminada esta linda cajita cofre
que puedes utilizar para tus cositas pequeñas. Yo la he hecho con estos motivos, pero tú puedes ponerle el que más te guste. Espero que te haya gustado este tutorial y si te has quedado hasta el final del vídeo, no olvides dejarme tu like, tu comentario de qué te ha parecido y suscríbete al canal si eres nueva y todavía no lo has hecho. En esta ocasión vamos a reciclar 2 tubos de cinta adhesiva. Con estos tubos se pueden hacer muchas cosas, pero lo que a mí más me gusta es hacer cajitas tipo joyero. Para forrar los tubos he cortado a medida 2 tiras de cartón corrugado que voy a pegar alrededor del tubo por la parte exterior. Voy poniendo un poco de cola y poco a poco voy pegando el cartón corrugado. Como mi tira de cartón es un poco más larga de la circunferencia del tubo, cortamos el sobrante. Y esto mismo he hecho en el otro tubo más ancho. Ahora voy a cortar en un trozo o 2 trozos de cartón 2 círculos del mismo tamaño que los tubos de cartón. Para ello me voy a ayudar de otro tubo para sacar la medida que necesito. Estos círculos son para poner uno en la tapa y otro en la base de la caja que vamos a hacer. De la misma medida tenemos que cortar 2 círculos también en el cartón corrugado. Con un poco de cola blanca pegamos cada uno en su sitio. Ahora cortamos los círculos de cartón corrugado para tapar los círculos de cartón. Para tapar los bordes del cartón que queda visible, voy a utilizar esta tira de pasamanería que voy a ir pegando con silicona caliente. Sobre la cinta voy a poner un poco de silicona caliente porque a la hora de cortar esta tira se suele deshilachar. Así evitaré que se escapen los puntos de la cinta. Y con mucho cuidado vamos a ir cortando de una manera que no se vaya a notar el corte. Esto sería la tapa y lo mismo vamos a hacer con la parte de la caja. Para que la caja tenga un pomo, voy a marcar el centro en el círculo de la tapa, voy a hacer un agujero ayudándome de un cúter o una herramienta de corte para poner este pomo negro que es de una vieja puerta de armario y con silicona caliente lo voy a pegar.
Ahora, para que la tapadera no se mueva de la caja, voy a pegar por esta parte una tira de cartón flexible que he cortado un poco más grande que la medida del tubo. Esta parte es la que va a sobresalir. Por mi parte no voy a hacer más decoración en la caja porque la quiero sencilla, así que voy a pintar toda la caja de color negro, empezando por la parte interior, pero no es necesario pintar la parte del círculo de cartón porque lo vamos a forrar con fieltro y esa parte no se va a ver. Ahora vamos a resaltar todos los relieves con un poco de pintura color plata. Lo haremos con mucho cuidado y superficialmente y utilizamos muy poca pintura. Una vez que está bien seco, damos una capita de barniz. Y por último vamos a forrar el interior con fieltro de color gris. Yo he cortado las piezas que necesito, aunque me he equivocado en la parte de abajo y he debido dejar un espacio para la pestaña que le hemos hecho a la tapadera para que no se mueva del sitio. Yo me he dado cuenta cuando ya la tenía pegada, así que yo la voy a dejar así porque no me cierra mal del todo, pero me cierra muy ajustada. Te lo digo para que lo tengas en cuenta y a ti no te pase como a mí. Como toque final voy a utilizar estas cintas de organza de color negro y color blanco. Las voy a acomodar como mejor queden y a la altura del nudo voy a pegar unas flores que son de goma eva y yo las he comprado en un bazar chino. Y este es el resultado final. Es una caja muy sencilla, muy fácil de hacer, con un efecto metálico y muy elegante. Espero que te haya gustado esta idea. Por supuesto la puedes personalizar a tu gusto, pintar del color que quieras y añadir las decoraciones que tengas o mejor vayan con tu estilo. Lo principal es el tubo. Como ya sabes, es de cinta adhesiva. Para hacer la tapa vas a necesitar círculos de cartón. Yo he cortado dos del tamaño de la circunferencia del tubo y uno más pequeño para que encaje y no se caiga. Y para la base haremos exactamente lo mismo, otro círculo para tapar. Para darle firmeza a estas tapas, puedes o bien hacerles cartapesta o bien forrarlas con cartón flexible. Para que quede bien fuerte debes de hacerlo por los dos lados. Haces lo mismo con el círculo pequeño y lo pegas centrado a lo que sería la tapa. Para tapar los bordes del cartón puedes utilizar una masa flexible y rellenar todos los huecos o forrarlos también con una tira de cartón flexible. Para decorar el tubo vas a necesitar en este caso una tira de tela de encaje o alguna tela que tenga relieve. La base de la cajita en este caso no haría falta forrarla con cartón flexible, ya verás más tarde por qué. La pegamos con silicona caliente al tubo y ya tenemos formada la cajita. En la tapa también pondremos un trozo de la misma tela.
La tela que nos sobra la tendremos que recortar. Ahora empezamos a pintar. Los colores que yo voy a utilizar son este verde turquesa y un cobre metalizado. También te puede servir un dorado. La base no es necesaria que la pintes. En la parte donde está la tela haremos bastante hincapié para que la pintura penetre por todos los huecos. Por supuesto también pintamos la tapadera, por dentro y por fuera. Una vez seca la pintura verde, vamos a dar una capa con la pintura cobre con la técnica del pincel seco, haciendo hincapié sobre los relieves para que resalten todo lo que queramos. Por otro lado, he pintado un trozo de cartón flexible con la pintura de color cobre. En este cartón vamos a dibujar la circunferencia del tubo, pero la parte del interior. Este círculo es el que vamos a utilizar de base para el interior de la cajita. Y para el exterior he cortado un círculo de goma eva de color negro. Con esta cinta de plomo adhesiva voy a tapar todos los huecos que se nos quedan visibles del cartón. En la tapa no sería necesario porque los hemos tapado antes, pero nos sirve de decoración. En la parte de la caja, como si nos quedan unos huecos en la parte de la base, pegaremos esta cinta. Como ves, es de color plateado porque no tengo cinta de este otro color que hemos puesto en el relieve de la tela. Así que más tarde, con un poco de pintura de la que hemos utilizado, se pinta y queda exactamente con los tonos que necesitamos. Yo he utilizado esta cinta de plomo adhesiva, pero tú puedes utilizar cualquier otro material que te sirva para tapar esos huecos. Para que nuestro cofre tenga un pomo y unas patitas, voy a reciclar estas bolas de un collar que se ha roto. Pondré una para el pomo y 3 para las patitas. Las puedes colocar de la manera que tú prefieras. Y con esto y un poco de barniz para proteger, tendríamos terminado este cofre. Como ves, es súper fácil de hacer y muy elegante. A mí me encanta esta combinación de colores. Espero que te haya gustado esta idea y si es así, como siempre te digo, deja tu comentario aquí abajo. Cualquier sugerencia es bien recibida. Apóyame con tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Me despido con 1.000.000 de besos y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!